y por bonitos que sean, pueden quedar sin ningún efecto si en realidad nosotros no procuramos, cosa que no es fácil, llevarlos a la práctica. Y para llevarlos a la práctica no es tan fácil, porque solamente cuando el hombre está sujeto a la voluntad de Dios, está en disposición de aplicar los mandamientos a la vida práctica, porque solo la presencia de Dios. Por eso Dios les decía: yo iré con vosotros. Para que uno pueda obedecer a Dios, uno debe tener antes un temor reverente a Dios. Si no hay temor a Dios, no va a haber obediencia, porque no va a haber respeto al mandato, respeto a la palabra. Y solo la presencia de Dios en nuestras vidas hará que podamos tener una voluntad dispuesta para decir: hombre, esto es lo que Dios dice. Yo quisiera que leyéramos en detalles a qué se comprometía el pueblo y a qué se comprometía Dios. Siempre tiene que haber un compromiso unilateral, es decir, Dios se compromete con nosotros, pero nosotros también debemos comprometernos con Dios. Cuando fueron dadas todas estas instrucciones, entonces vino el pacto, vino el momento de sellar todo este mandato de parte de Dios. Y dice que entonces hay una palabra que dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entre esas muchas cosas que Jehová había dicho, y entre esas muchas cosas que ellos se comprometen a hacer, entre ellas era que tenían que actuar muy diferente a como actuaban las demás naciones. Es decir, deberían tener una identidad muy propia. Debían no parecerse en el nada, sino guardar su identidad como lo que eran: un pueblo que era el especial tesoro de parte de Dios. Por ejemplo, ante los dioses decía: no te inclinarás a ellos, porque en esas naciones habían muchos ídolos, habían muchos dioses que los paganos adoraban porque no conocían al verdadero Dios. Y el pueblo tenía que guardarse de no inclinarse a ellos, ni servirles, ni harás como ellos hacen. Antes, lo contrario, dice: los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Era una orden bastante determinante: quebrar las estatuas de esos dioses, acabar con todas esas costumbres idolátricas de esas naciones, para que se establezca el culto al verdadero Dios. Claro que hoy en día no tenemos, obviamente, ese tipo de desafíos como ellos tenían, encontrarse en estatuas de dioses en el camino y tener que, según la Biblia y según el mandato, destruirlas, dañarlas, quebrarlas. Yo recuerdo que al principio, cuando comenzamos la vida cristiana, muchos hermanos fuimos movidos alguna vez a hacer daño a una estatua, porque nos tomábamos muy a pecho esto, y algunos tuvieron muchos problemas. Y siempre que aparecía en algún pueblo donde llegaban los evangélicos un muñeco de esos dañado, la culpa era de los evangélicos. Yo recuerdo cuando llegamos a Toledo hace muchísimos años con el evangelio,
y en El Oro, una vereda cerca a Toledo, una vaca se puso a rascarse al lado de una estatua que había por allá en un potrero y la tumbó. Y el padre Bernal decía por la radio: los evangélicos destruyeron la estatua del oro de la Virgen. Y no habíamos sido nosotros, ha sido una vaca. Pero de todas maneras, sí, en el pueblo de Dios debía limpiarse de esas creencias. Decía yo que hoy en día no tenemos que estar destruyendo nuestros muñecos, porque entre otras cosas tenemos que tener respeto y nos meteríamos en problemas. Andar quebrando todas las estatuas que encontremos en los santuarios de los católicos, ni más faltaba. Hay que ser respetuoso de ello y no vamos a hacer eso. Pero yo sí pienso que en nuestras vidas hay muchas cosas, obviamente, que son cosas que todavía idolatramos, que todavía no hemos podido liberarnos, que en algún rincón de nuestra vida le rendimos culto de alguna manera y no nos hemos despojado totalmente de muchos ídolos que pueden ser todavía creencias, hábitos, costumbres, pensamientos y acciones que son fuertes, que no hemos podido erradicar de nuestra vida y que no será fácil de pronto erradicarlas, pero que sí debemos destruir todas esas, digamos, acciones, imaginaciones, hábitos, costumbres que están en nuestra vida, que nos esclavizan. La idolatría siempre ha sido un medio en el cual también se mueven mucho los demonios, porque los demonios son los que le dan vida a los ídolos. Tras de cada demonio, tras de cada ídolo siempre hay un demonio manipulador que trata de darle vida a una imagen, y por eso muchos se esclavizan de eso. Y hay muchas cosas en la vida de muchas personas, quizás de muchos de nosotros todavía, que nos hacen ser esclavos y nos impiden mucho, nos roban mucha libertad. Yo creo que una de las cosas a veces tan difíciles para hacer un culto agradable a Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva, se manifieste, tiene que ver con mucho impedimento que todavía hay en nuestras mentes, todavía en nuestras voluntades hay mucha cautividad, todavía hay muchas ataduras que no nos permiten movernos en la libertad del Espíritu, y que es lo que va produciendo en nosotros la libertad. Nosotros cada día debemos procurar caminar hacia una mayor libertad en Cristo, una mayor libertad en la fe, una mayor libertad en la alabanza, una mayor libertad en la confianza en Dios, porque ahí es que está la plena confianza, en la libertad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo estamos siendo llevados de liberación en liberación, y cómo podemos ir rindiendo nuestra vida cada día mayormente a Dios y liberarnos de tantas ataduras que todavía esclavizan nuestra vida. Y eso es lo que hace que Dios se glorifique en nuestra vida. En la medida que nosotros nos concientizamos de las cosas que no son agradables a Dios y las rendimos a Dios y las sometemos a Dios y nos declaramos libres de ellas, vamos sintiendo más libertad para adorar, vamos sintiendo más libertad para cantar, vamos sintiendo más libertad para testificar, vamos sintiendo más libertad para predicar, y vamos sintiéndonos realmente que somos hombres y mujeres diferentes a los demás pueblos, porque en nosotros se mueve el poder glorioso de Dios y del Espíritu Santo, y podemos ver la obra de Dios más perfeccionada en nosotros. Hay mucha idolatría todavía en el pueblo de Dios, tristemente, que no está siendo, digamos, destruida, que no está siendo abandonada. Y eso lo sabían los pueblos. Jacob dijo a su familia: limpiaos de los ídolos, abandonen los ídolos. Y ellos dejaron sus zarcillos, sus ídolos que llevaban puestos, abandonarlos, porque Dios quiere que nosotros no tengamos ninguna otra forma de adoración ni de distracción,
sino que al solo Dios adoraréis y a Él solo serviréis, porque solo Él es Dios y merece adoración, merece gloria y merece alabanza. Yo pienso, hermano, que hace falta disponer nuestras vidas a una mayor libertad en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y dice que si así hacía el pueblo con estos ídolos allí literales, pero en nosotros tal vez morales, espirituales, materiales, quizás hasta personas que idolatramos, animales que idolatramos, cosas que se nos han metido en el corazón y que no tenemos completa libertad para que nuestro corazón no sea sino el centro de la adoración y de la gloria y la honra para el Señor. Nada debe ser tan grande en nuestra vida como el poder de Dios. Nada debe ser tan anhelado en nuestras vidas como la presencia de Dios. Nada debe ser tan importante en nuestra vida como sentir la manifestación de Dios. Nada debería impedirnos a nosotros, aleluya, démosle gloria al nombre de Jesús. Dice más, a Jehová vuestro Dios serviréis. Dios es celoso, amén. Dios es celoso y dice que nos anhela celosamente. Dios quiere que usted no esté encantado o dando lugar o dando culto a otras cosas. Dios quiere que le adoremos a Él con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Amén. Y pensando bien, esto no es cosa fácil, porque siempre habrán cosas que todavía no nos permiten adorar a Dios con toda la mente. ¿Quién podría decir, toda mi mente solo vive para dar gloria y honra a Dios? Pues no es así, porque la mente muchas veces queda cautiva en pensamientos, en afanes, en ansiedades. Amén. Somos seres humanos, amén. Pero lo que Dios quiere es que algún día, en realidad, sí esté toda su mente, toda su fuerza, amén, toda su alma centrada en que Él solo es el que merece su tiempo, su atención, su gloria y su honra, porque para Él vivimos y en Él nos movemos y por Él somos. Usted se imagina la calidad de vida cristiana que puede vivir un cristiano que así disponga de su vida. Pero nosotros a veces no hemos podido todavía tener esa plena libertad en Cristo, porque muchos nos conectamos, pero también nos desconectamos fácilmente de las realidades de la fe y del amor, de la paciencia, de la bondad, y aparecen frutos, aparecen actitudes, aparecen manifestaciones que usted mismo quizás puede sorprenderse de cómo puede uno resultar pensando o haciendo las cosas que puede acabar haciendo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y a Él bendecirán, y Él bendecirá tu pan. Amén. Dios se compromete a bendecir el pan, a bendecir el agua. Yo quitaré toda enfermedad del medio de ti, y no habrá mujer estéril que aborte. Amén. En tu tierra yo completaré el número de tus días. Dios se comprometía con este pueblo a bendecir su pan, a bendecir su agua, a bendecir el fruto del vientre de sus mujeres, a que vivieran plenamente los años que estaban determinados para vivir, que completaran el número de sus días, de sus años. Amén. Y estaba dispuesto a hacer todo por ellos. Amén. Dice que enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Amén. Poco a poco echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estaba pensando yo esta tarde que estudiaba este texto, la sabiduría de Dios. Estas tierras estaban plagadas de
animales y de fieras salvajes. Y claro, si Dios sacara a todos sus enemigos, habitantes de ese pueblo, pues quedaría más desolada la tierra y los animales podrían devorar al pueblo de Israel con más facilidad porque habría menos habitantes. Entonces él dice que por eso no sacaría a todos los enemigos de Israel, porque eran tierras que estaban poseídas por, como estamos leyendo ahí, por los heteos, por los cananeos, por los heveos, por los jebuseos, los cuales yo destruiré. Eran enemigos del pueblo de Dios y había que desalojarlos de allí, había que sacarlos de allí para que el pueblo tuviera completa libertad y completa posesión de la tierra, completamente la tierra que Dios les había dado, pero que tenían que poseerla en confrontación con sus adversarios. Pero no eran ellos los que iban a hacer esto, era Dios quien haría eso por ellos, pero ellos solo tendrían que guardarse de obedecer lo que Dios había mandado que hicieran. Y dice que no los echaría de una vez por eso, porque entonces la tierra quedaría desolada y las fieras devorarían más rápidamente al pueblo de Israel. Dice: los echaré delante de ti poco a poco hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Yo pienso que a veces también esto tiene una enseñanza para mí. Uno quisiera que realmente Dios hiciera, y yo creo que en cierta manera Dios sí ha hecho una obra perfecta. Dios nos ha salvado perfecta y perpetuamente y para siempre, valga la redundancia. Pero es una obra que tiene que ir siendo perfeccionada, no en Dios, porque Dios todo lo hace perfecto. Dios nos ve a nosotros perfectos. La Biblia dice que Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos ve en su misericordia, Él nos ve en su amor, Él nos ve en su obra que Él hizo, que no la hizo cualquiera, la hizo Él, y solo Él sabía cómo tenía que hacerla y así la hizo. Y esa obra es perfecta. Amén. Eso es lo que nosotros deberíamos también animarnos, ver que aunque nosotros nos vemos la realidad de lo que somos, y eso es lo que nos hace a veces sentirnos como tan indignos, tan inapropiados, y hasta dudamos si realmente nosotros sí seremos lo que la Biblia dice que somos, porque si vamos a ver nuestra condición, nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nos hace tal vez dudar, nos hace claudicar. ¿Sí será que yo soy salvo? Si yo todavía siento y vivo estas realidades. Pero la Biblia dice que Dios nos ha permitido que nosotros vivamos en este vaso de barro que tiene toda esa flaqueza, toda esa debilidad, toda esa basura, toda esa suciedad, porque nunca dejaremos de ser barro hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Siempre estando aquí seremos barro, pero Dios nos hizo así porque Él quiere, y dice la Biblia que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, porque nunca podemos ver lo que nosotros mismos hacemos como la razón por la cual seamos merecedores, porque la salvación es un acto de la misericordia de Dios. Tal vez Dios no ha echado de nosotros, como ahí dijo a ellos: no voy a sacar todas las cosas que están mal en su vida y en mi vida de una vez, porque entonces ¿para qué venir al culto? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué preocuparnos si ya Dios hizo todo? Pero Él ha permitido que, aunque sí lo hizo todo, mas sin embargo nosotros nos toque hacer la parte nuestra. Amén. Porque cada día hay que desalojar a alguien. Yo creo que la vida del cristiano que está llamado a crecer en Cristo, la vida del cristiano que está llamado a madurar en Cristo, yo creo que cada día hay que procurar echar algo de nuestra vida.
algo. Ahí es que uno empieza como a ver y a darle lugar a la gloria y a la manifestación plenamente de Dios en su vida. ¿Qué echamos hoy de nosotros fuera? ¿A qué actitud, qué pensamiento, qué costumbre, qué hábito, qué cosas sacamos hoy y decimos, bueno, hay algo en mi vida que yo no he podido? Porque francamente todos yo creo que tenemos que ser honestos al decir que en nosotros todavía hay muchas cosas que no manejamos, que no controlamos, que no glorifican a Dios, que no están bien en nosotros, porque han sido cosas que han habitado con nosotros por muchísimos años. Amén. Hay personas que han tenido hábitos, por ejemplo, la mentira. Hay personas que desde niños se han acostumbrado a ser mentirosos. Y aunque Dios perdonó todas las mentiras ya, mas sin embargo seguimos diciendo mentiras. Y algún día tenemos que decir, bueno, yo tengo que echar fuera de mí esto. Amén. Tengo que reconocer que esto es un impedimento. Bueno, cuántas cosas en realidad impiden en la vida de nosotros como cristianos glorificar a Dios más ampliamente en nuestra vida y nos impiden vivir una mayor libertad en la vida cristiana. Porque en la medida que uno va despojándose, la Biblia dice que nos despojemos de todo peso de pecado. Porque hay cosas que aunque vamos caminando, también las vamos llevando, y hay que irlas despojando para que el caminar en Dios cada día sea más liviano, hasta el punto que nosotros podamos sentir que verdaderamente hemos podido tener unas experiencias tan espirituales con Dios, que aunque vivimos en el mundo que vivimos, podemos sentir que como que no somos de este mundo. Una vez se pone a ver realmente lo que vive el mundo, hermano, y uno se da cuenta, realmente nosotros los cristianos vivimos en otro mundo. Lo que vive la iglesia y lo que debe vivir el cristiano es otro mundo. La Biblia dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ¿qué es lo que nos hace vivir en el mundo y no ser del mundo? Precisamente esa cerrada comunión, esa estrecha relación, esa diferencia, porque hemos venido haciendo en nuestra vida un trabajo de echar fuera. La Biblia dice que entonces Él poco a poco, y esta es la obra de Dios, pero sí es importante que se vea ese poco a poco, porque cuando nosotros no vemos avances en la vida cristiana, entonces de alguna manera la vida cristiana no va teniendo como sentido. Yo no he podido, y algunos por eso se desaniman, se vuelven atrás, pierden el gozo, pierden la confianza, pierden la fe. Amén. Pero cuando usted toma conciencia de su vida y está haciendo lo pertinente, a usted eso le va dando confianza, le va dando tranquilidad. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos, como dijo Pablo, yo peleo. Cada día él se enfrentaba y dice, doy gracias a Dios que cada día yo muero. Algo moría en Pablo, algo moría, algo sacaba fuera. Y doy gracias a Dios que cada día muero. Porque Pablo tenía un compromiso profundo con su fe y con su Dios. Amén. Y ese compromiso era que él estaba allí no como quien golpea al aire. Yo no estoy como quien da paladas de ciego, como quien golpea al aire, no. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre con tal de agradar a aquel que me tomó por soldado. Él tenía una disciplina, y la vida cristiana hace falta la disciplina, y dice que el que aspira a ser exitoso en un campo deportivo tiene que ser una persona disciplinada, y esa disciplina es para llegar a alcanzar algún día una corona corruptible. Y dice, cuanto más la corona que nosotros buscamos es una corona incorruptible, pero se nos llama la disciplina. Amén. A corregir, a aprender, a crecer, a madurar. Amén. A echar fuera. Amén. Gloria a Dios. Y así nosotros vamos sintiendo que sí vamos por el camino correcto. Bueno, eso es lo que a uno le anima. Pero ¿y eso cómo se logra?
La obediencia, hermanos. La obediencia, porque la obediencia nos hace ser sujetos. Amén. Sujetos. Y los que son sujetos, obviamente, son personas obedientes. Hay un compromiso de Dios con nosotros, pero también hay un compromiso mío con Dios. ¿Y qué cosas yo tengo que dejar, tengo que sacar de mi vida? Seguramente muchas, pero este pueblo se comprometió a la obediencia. Y ese fue precisamente el problema de Israel, y es el problema de nosotros. Es que a veces es más fácil hacer muchas cosas, digo yo, que obedecer. De ahí que el pueblo se acostumbró más bien a hacer muchas cosas. Y de ahí la experiencia de lo que la Biblia dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque a ellos se les hacía más fácil hacer los sacrificios, traer los becerros, sacrificar los corderos, derramar la sangre, hacer todos los rituales, pero ellos no estaban obedeciendo. Es más fácil a veces. Entonces el desafío, hermanos, de Dios es a que obedezcamos su palabra, a que obedezcamos, a que aprendamos a obedecer, porque ese siempre fue el problema. Mire, para terminar la meditación, en el libro de Jeremías podemos ver, y dice en Jeremías capítulo 2, cómo Dios a ese mismo pueblo le hablaba. Y dice Jeremías: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oído de Jerusalén, así dice Jehová, me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, es decir, de la obediencia que ellos habían profesado a Dios en su juventud, del amor de tu desposorio, como cuando uno se desposa y con tantas promesas, con tantos deseos de sujetarse, porque le preguntan si usted sí va a amar a esa mujer por encima de todas las demás mujeres, si sí va a amar a ese hombre por encima de todos los demás hombres, si sí va a renunciar, si sí le va a amar en enfermedad, en salud. Y uno está tan entusiasmado, tan emocionado y tan lleno de ilusiones, y así es normalmente, y dice: sí, me comprometo. Pero ojalá que así fuera, y gracias por los que por la gracia de Dios hemos podido cumplir hasta aquí, pero somos conscientes que no ha sido fácil, porque ha habido que ser disciplinados, ha habido que tener verdadera decisión de mantenernos en una línea de comportamiento, en una línea de conducta. Amén, porque le hemos dado seriedad a las cosas. Y este pueblo dice que entonces Dios se acuerda de ellos: me acordé de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, todo lo que me manifestaste cuando recién te casaste conmigo, hablando espiritualmente, o como tan recientes te convertiste a mí. Entonces dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, porque aún allí fueron obedientes. Fueron más obedientes quizás en el desierto, porque dependieron más de Dios. Es que era obvio, no había vegetación, no había nada que comer. Entonces el maná caía del cielo y la roca daba el agua, y entonces eso los puso a ellos como más dispuestos a la obediencia de tu fidelidad en el desierto. Pero cuando ya entraron a la tierra de Canaán, que ya no era un desierto, sino que ya habían cementeras, ya habían casas, ya encontraron depósitos de aguas, encontraron muchas cosas que ellos nunca habían tenido. Entonces ahí fue el problema. Es como cuando uno comienza la vida cristiana, y a muchos le ha pasado, no tienen nada, éramos muy humildes, éramos demasiado pobres, y de pronto, yo no sé, Dios nos ha bendecido, nos ha dado un buen trabajo, nos ha dado una buena educación, nos ha permitido muchos privilegios que nunca los tuvimos, y entonces tenemos muchas cosas en que entretenernos.
Tenemos muchas cosas en que satisfacernos. Tenemos muchas cosas en que complacernos ya. Entonces ya no es tan primordial buscar de Dios, depender de Dios, adorar a Dios, porque si no lo adoras te mueres en el desierto, te muerde la serpiente, te vas a calcinar. Entonces tienes que meterte bajo la nube que está allí, tienes que buscar la columna de fuego que te alumbra, porque no hay más. Pero en la tierra de Canaán ya había muchas cosas, y yo creo que ese es un gran desafío que tiene el pueblo de Dios en estos tiempos. Estos son ya 80 años de caminar con Cristo y muchas cosas han cambiado. Seamos conscientes que nos hemos encontrado muchas cosas que nunca las tuvimos. Yo nunca me imaginé las cosas que Dios me ha dado. Amén. Pero siempre procuro no detenerme a contemplarlas, sino simplemente decir que ha sido una provisión pasajera, temporal, pero el dador sigue siendo mayor que las cosas que tenemos. Amén, porque siempre es más grande el que da las cosas que las cosas mismas. Nunca pueden ser las cosas mayores que el dador de las cosas. Y los cristianos creemos que lo que tenemos nos lo ha concedido la gracia y la misericordia de Dios, y por eso le adoramos. Pero entonces el profeta está diciendo: oiga, me acuerdo de ustedes como eran de fieles en el desierto. Me acuerdo de ustedes en ese desposorio. Mire usted, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, ¿cómo fuiste de fieles? Porque no había nada. Santo era Israel a Jehová, primicia de los nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová, porque Jehová los defendía, Jehová peleaba por ellos, Jehová los sanaba, Jehová los cuidaba, Jehová los sustentaba. Y eso era un amorío y un matrimonio feliz. Pero como se dañan los matrimonios, también se dañan las vidas cristianas. Amén. Entonces dice: oí ahora palabra de Jehová, casa de Israel, toda familia de la tierra. Así dice Jehová: qué mal hallaron vuestros padres que se alejaron de mí. Amén. Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. No dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto y por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó hombre, y os introdujo en la tierra de la abundancia para que comieses de su fruto y de su bien? Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Qué mensaje para ese pueblo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estabas en la tierra desértica? Bueno, nunca debemos olvidarnos. Eso es una ingratitud muy grande. Es ser ingratos con Dios. Amén. ¿Cómo olvidarme yo de dónde Dios me sacó a mí? Amén, gloria a Jesús. Yo creo que uno de los grandes pecados tiene que ver con la ingratitud. Algún día decir: ¿y qué ha hecho Jehová por nosotros? Nada. Mire cómo estoy yo, porque ya tengo un carro, tengo una casa, tengo un grado, un título universitario, tengo dinero, entonces ya Dios no es tan primordial para mí. Quiera Dios que la obediencia y la fidelidad no sea solo en los tiempos de escasez, sino aún en los tiempos de abundancia. Que en todo tiempo tengamos siempre el reconocimiento, la gloria y la honra y la alabanza para aquel Dios que nos ha traído hasta aquí. Mano, hasta aquí nos ha traído la gracia y la bondad de Dios. Alabado sea su nombre.
¿qué maldad hallaron tus padres en mí? ¿Por qué se han vuelto por las vanidades? ¿Por qué se creen ahora autosuficientes y se olvidan por dónde los he traído yo? Vamos a darle gracias a Dios por esta salvación, ¿le parece bien? Adore a Dios con todo su corazón y dígale: Dios, gracias. Reconocemos, danos una voluntad dispuesta para obedecer, porque obedecimos en la escasez, obedeceremos en la abundancia. Obedecimos en la abundancia, obedeceremos en la escasez, y en todo y por todo tu nombre será glorificado. Levante su mano y adore a Dios, soberano y eterno Dios. Gracias, soberano Dios, porque la misericordia que has tenido con este pueblo. No nos dejes olvidar, Jesús, por dónde nos has traído y cómo hasta aquí nos has sostenido tu gracia. Solo tu gracia y tu misericordia nos mantendrá. No sabemos qué está delante de nosotros, pero no importa lo que haya delante. Si tú vas con nosotros, siempre seremos victoriosos. Concede a tu pueblo despojarse de tantas cosas y vivir en la libertad con que tú nos has hecho libres. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Dele gloria al nombre de Jesús, dele gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.